En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por nuestras vidas, por permitirnos, Padre Santo, una semana más de vida todopoderoso. Gracias, Señor, por el alimento diario, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestro hogar, Señor, por la vida de todos y cada uno de nuestros seres queridos, familiares, amigos y conocidos. Queremos poner en tus manos, Señor, esta noche para que nos ilumines, nos bendigas y nos guíes, Todopoderoso, a través del estudio de tu palabra. Señor Jesucristo, envía al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y nos bendiga. Te pedimos, Señor, por Colombia, que bendigas a este país todopoderoso, para que guíes a sus gobernantes, legisladores y jueces, para que fortalezcas y levantes el ánimo de la fuerza pública, y para que todos y cada uno de nosotros demos nuestro granito de arena para sacar a Colombia adelante. En tus manos colocamos también a todos los enfermos y a todas las personas que se encuentran, Señor, necesitados de ti. Pedimos, Padre Santo, que hoy nos ilumines y bendigas nuestros hogares y nos protejas de todo mal. Y Santísima Virgen María, también te pedimos que estés con nosotros en esta noche, que nos protejas con tu manto sagrado de todas las acechanzas del maligno. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les suplicamos que cuiden nuestras espaldas, que nos cubran con sus alas protectoras y estén también en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo capítulo del libro de Ruth. Ruth en el campo de Booz. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, que se llamaba Booz, y era muy rico e influyente. Un día, Ruth le dijo a Noemí: déjame que vaya al campo, a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth, pues, fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz, el pariente de Elimelech. En eso, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores: ¿de qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó: es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Booz: ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera? Booz respondió: sé muy bien todo lo que has
hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague. Que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. Ella le contestó: usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz llamó a Ruth y le dijo: ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Boaz ordenó a sus criados: dejen que también recoja espigas entre los manojos de cebada. No se lo impidan. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja. Que nadie la moleste. Ruth recogió espigas en el campo de Boaz hasta que llegó la noche. Y lo recogido por ella dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esa manera. Ruth le contó a su suegra con quien había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Boaz, le dijo. Y Noemí le contestó: que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras y por eso es uno de los que tiene el deber de protegernos. Ruth añadió: también me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera. Entonces Noemí respondió a su nuera: hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Ruth siguió pues recogiendo espigas con las criadas de Boaz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto, vivía en compañía de su suegra. Palabra de Dios. El capítulo número 2 de Ruth nos sigue contando la historia de estas dos viudas que se transportan de Moab a la ciudad de la tribu de Judá, de Belén. Estas mujeres, como ya lo vimos en el capítulo anterior, son viudas, no tienen hijos, por lo tanto están completamente desprotegidas. El capítulo empieza diciéndonos que Elimelech tiene un pariente que es muy rico e influyente, llamado Boaz. Este hombre, a diferencia de Elimelech, no había tratado de evadir la hambruna que se había presentado en Belén, sino que se había quedado para enfrentar la hambruna. Y en ese proceso, Dios lo bendijo abundantemente porque confió en el Señor. Confió en las promesas de Dios que nunca iban a estar desamparados. Y Dios le cumplió dándole mucho poder y riqueza. En cambio, el pobre Elimelech
termina huyendo, tratando de evitar la hambruna y se ubica en Moab, que era un territorio por fuera de la tierra prometida. Ahí muere y sus hijos se casan con mujeres moabitas, que estaba prohibido por la ley de Moisés. Ellos también mueren sin dejar descendencia. Es así como una de ellas, Orfá, se vuelve hacia sus padres, continuará creyendo en sus dioses y seguirá inmersa en la cultura moabita. Ruth toma la decisión de acompañar a su suegra en la travesía del regreso a Belén. Y es ahí cuando se encuentra viviendo y sabe y conoce de la ley que obliga a los agricultores a no aprovecharse totalmente de sus cosechas, sino que deben dejar algo para los pobres, para que los pobres puedan cegar, para que los pobres puedan recoger espigas y puedan sobrevivir. Fíjense, desde el Antiguo Testamento existe la misericordia de Dios explícitamente colocada. Los mandamientos de Dios muchas veces lo tomamos como si Dios fuera un Dios caprichoso que no quiere que nosotros disfrutemos de las cosas deliciosas de la vida. Y nos desviamos realmente de lo que Dios quiere para nosotros y que es que tengamos un bienestar y que tengamos una felicidad. En Israel existía una serie de leyes que hacían que aquellos que les iba bien, recordemos que es un pueblo agricultor, un pueblo agrícola, un pueblo ganadero, había leyes que Dios había establecido para que en Israel no hubiese hambre, nadie pasara necesidades. Así como bendecía abundantemente a algunos, esos tenían la obligación por mandato de Dios de también compartir su bendición con aquellos que estaban más desfavorecidos. Los grupos que Dios había establecido que debían ser protegidos eran los levitas, porque se dedicaban al templo y al sacrificio. Estaban un servicio de por vida y todas sus fuerzas la dedicaban a presentar los sacrificios y la adoración a Dios en nombre de las demás tribus de Israel. Dos, las viudas. Una mujer en el Antiguo Testamento era tratada como un objeto, como una pertenencia de los hombres. Es por eso que quien protegía en primera instancia a una mujer era su padre. Luego, cuando se casaba, quien la protegía era su marido, quien velaba por su bienestar. Y al morir quien terminaba cuidándola eran sus hijos varones. Vemos cómo al no tener las viudas ningún hombre que las protegiera, quedaban en la mendicidad. Por lo tanto, Dios establecía que para ellas debía existir alguna asistencia social. Tercer grupo, los huérfanos. ¿Quiénes eran los huérfanos? Aquellos niños o aquellas niñas que no tenían padres que velaran por ellos. También, al igual que las viudas eran un grupo vulnerable. Y cuarto, los extranjeros. En primera instancia, porque el extranjero era un pagano, era un no israelita, no pertenecía a ninguna tribu de Israel. Y que por alguna razón, como por ejemplo Ruth, llegaba a buscar refugio a la tierra prometida o al Dios de Israel. Entonces, el pueblo de Israel
tenía un deber por estos grupos vulnerables por mandato de Dios. Esos mandatos reflejaban el amor de Dios hacia el desprotegido. Como por ejemplo en Levítico 19 se le decía al segador que si se le caía alguna espiga no debía recogerla del suelo, porque todo lo que se le cayera y quedara en el suelo era para el pobre. Por eso es que vemos que Boaz le da las órdenes a sus criados para que permitan que en primera instancia Ruth, sabiendo él que viene con Noemí, que ha perdido tanto a su esposo, su pariente Elimelech, Boaz sabe que Elimelech está muerto, por lo tanto Noemí es viuda y que además sus dos hijos han muerto también, dejando a Ruth sin un varón descendiente de Mahalón y tampoco un descendiente de Elimelech. Dios, pensando en la limitación de la vida del ser humano, por eso crea estas leyes como el de virato, como el del rescate del pariente, para que el primer hijo que un cuñado o que un pariente cercano le diera a la viuda se fuera registrado como descendiente, aunque no fuera biológico, pero legalmente sí, fuera descendiente del difunto que no dejó hijos, para que su nombre no fuera borrado de, la, de las tribus y de los clanes de Israel hasta que llegara el Mesías o hasta el final de los tiempos. Entonces, todas estas normas y leyes tienen una razón de ser, tienen un sentido. Vos, al igual que Mahalón, son familia, representan esa clase de hombres virtuosos, sinceros, íntegros, que viven la religión de corazón. Y que ese corazón bondadoso, misericordioso, les permite disfrutar de las bendiciones de Dios y a la vez multiplicarla a quienes lo rodean. Podemos ver aquí cómo es el carácter de Boaz, un hombre respetable y querido por sus siervos. Cuando Boaz llega a su campo, saluda respetuosamente a sus servidores. No los trata despóticamente, no los trata con soberbia, no les demuestra su poder, sino que los estima. Y estos le responden también con un saludo de mucho respeto y de mucha admiración, dándonos a entender de que Boaz es un administrador de las bendiciones de Dios y que todo el que lo rodea está siendo también bendecido. Boaz es un administrador de las bendiciones de Dios. Vemos cómo Noemí permite que Ruth, cuando le pide el permiso para ir a trabajar, ir a recoger espigas, como les permite la ley, le permite hacer esto para que Ruth pueda, como es más joven, pueda hallar gracia ante los ojos de Dios y pueda encontrar un lugar que le permita recoger espigas que le dé para sobrevivir. Ruth no llega con soberbia. Ruth no llega diciendo, bueno, la ley de Moisés dice, no. Miren lo que dicen los siervos o los segadores a Boaz cuando éste le pregunta por Ruth. Ellos le dicen, ella es la moabita que es nuera de Noemí y nos ha pedido el permiso para que la dejemos recoger detrás de nosotros. Eso muestra también el carácter humilde, sencillo, dócil. Pero a mí siempre me cuestiono, sí, hay personas en todas partes del mundo que son así, que su naturaleza y su corazón son dóciles, humildes, sencillos.
Pero yo quiero también dar a entender de que, aunque Mahalón, no, Mahalón, no se nos habla mucho acerca de él, solamente su nombre, y que duró viviendo con Ruth poco tiempo y no le dejó hijos. El testimonio de Ruth y el testimonio de Boaz nos hablan acerca de Mahalón. Mahalón debió enseñarle, transmitirle, hablarle a Ruth acerca del Dios de Israel, de sus leyes y de sus costumbres, de tal manera que Ruth disfrutó de la integridad de Mahalón. Y eso fue la que la llevó a amar a Noemí y a amar al pueblo de su esposo. Ese testimonio de Mahalón permitió que Ruth se arriesgara a dejar su pueblo, su cultura, sus dioses falsos y fuera a indagar y a comprobar si Mahalón era la excepción o la regla. Cuando ella llega a Belén y se enfrenta con Boaz, se da cuenta que el corazón de su esposo está dentro de su familia. O sea, que no es únicamente Mahalón quien tiene ese corazón, sino que hay otro que tiene un corazón más misericordioso, más comprensivo, más cariñoso, que se llama Boaz y es familia de Mahalón. Eso era algo que quería yo compartir. Y vemos cómo en este diálogo que tienen los dos, surge en primera instancia una relación bien bonita de dependencia y de ganas de ayudar. Vos quiere ayudar a Ruth. ¿Por qué? Porque ha oído el buen comportamiento que ha tenido Ruth con su nuera Noemí, que es israelita, que es efranita, o sea, de Efratá, y cómo ha sido fiel a la memoria de su esposo. Cómo ha sido fiel a el Dios de Israel, que el mismo voz se lo dice: yo te respeto, yo te considero, yo estoy haciendo todas estas cosas porque tú has amado y has buscado refugio en el Dios de Israel. Y eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel: comportarse de tal manera, ser una nación justa, ser una nación misericordiosa, mostrar el rostro del verdadero Dios para que las demás naciones se enamoraran de ese Dios y quisieran adorarlo y quisieran conocerlo y quisieran cumplir las leyes que ese Dios les había dado a través de Moisés. Esa era la misión que Dios quería que las 12 tribus de Israel hicieran a lo largo de su historia, más preparar la llegada del Mesías. Y todas esas leyes, la ley del diezmo, no es una ley, no era una ley para enriquecer al pastor o a la pastora, o para que el ministro se volviera multimillonario, tuviera jets privados, tuviera mansiones de 15 millones de dólares, o que se operara los senos o los glúteos, o mostrara su poder. No, el diezmo realmente era la asistencia social que Dios quería que todo su pueblo, bendecido en sus cosechas, en sus graneros, compartiera con estos grupos menos favorecidos. El diezmo es una asistencia social de Dios hacia los pobres. Esa es su función verdadera. No es el negocio de los pastores. No es una membresía donde yo quiero entrar a un grupo religioso y tengo que estar pagando mensualmente una membresía para que el pastor administre las bendiciones que yo quiero que Dios me dé. Entonces vemos aquí cómo vos ponen sus ojos en Ruth
Básicamente porque la ve trabajando, es respetuosa, es fiel. ¿Fiel a quién? A la memoria de su esposo, a su suegra, aunque ya no tenga un lazo de conexión legal que la obliga a estar con ella. Y fíjense, él la invita a comer junto con ellos. Le dice que moje el pan en el vinagre, o sea, busca una mayor cercanía con ella, perdón. Y le abre mucho más sus campos, le permite que trabaje hasta en la noche, le da pan tostado, ella come, se sacia y guarda. Primero, para no parecer glotona frente a vos. Y segundo, pensando en su suegra. Además, no, Ruth es solidaria. No piensa solamente en sí misma, como veíamos en el capítulo anterior acerca de la definición del amor verdadero. Entonces, podemos darnos cuenta cómo estos dos personajes van a ser descendientes del rey David y van a ser también descendientes de nuestros antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey David va a ser descendiente de ellos. Va a ser descendiente de ellos, porque de ellos dos, más adelante veremos, van a ser Obed, Obed van a ser el papá, Jesse, el papá de David, y luego van a ser David y posteriormente Salomón, Roboam y así sucesivamente hasta que llega José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo también ella le va bien, levanta 20 kilos de cebada, que es bastante para dos viudas que están en la pobreza. 20 kilos de cebada es bastante para sostenerse. Ella se lo muestra a su suegra, además le da de comer lo que guardó de la comida que tuvo junto a vos, y luego le dice, cuando Noemí le pregunta dónde estuvo trabajando, ella le dice que en los campos de vos. Y ahí donde Noemí comienza a darse cuenta de la misericordia de Dios, y Noemí comienza a darle gracias a Dios y le dice, hija, no te vayas a trabajar a otra parte, porque vos es familia de Elimelech y por lo tanto debe ayudarnos y asistirnos. Familiares siempre son los primeros que deben asistir a las viudas y a los huérfanos. Ahorita lo veremos, que es un mandamiento no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. También es una obligación y un deber cristiano. Para terminar, podemos ver cómo Ruth sigue recogiendo espigas con las criadas de Boaz hasta que se termina la cosecha. Mientras tanto, vivía con su suegra. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo se va desarrollando la vida de estas dos viudas, las cuales buscaron refugio debajo de las alas del Dios de Israel, y él las bendijo y él las guió hacia vos, un hombre con un corazón íntegro, un hombre con un corazón bondadoso, un hombre que cumplía la ley de Moisés de manera muy espiritual, muy religiosa, y que sentía realmente un deber por proteger a las viudas de su pariente Elimelech, así como Moisés lo había dejado por él, para la gloria de él. Para fortalecer esta idea, en esta noche vamos a reflexionar con textos auxiliares la verdadera asistencia social de Dios. Ahora, algo importante. Dios quiere que el que tiene mucho ayude al que tiene poco, pero el que tiene poco tiene que forzar. Ruth trabajó duro.
Ruth no se quedó en la casa orando y esperando que le llevaran la comida a su puerta. Ruth se levantó desde temprano, le pidió permiso a su suegra y se fue a trabajar. Ruth confió en Dios, quien la guió hacia los campos de Boaz. Ruth fue respetuosa e hizo su parte, porque a Dios no le gusta el holgazán, porque a Dios le gusta el cristiano que es como la hormiga, ¿sí? Que trabaja aunque no se le vea jefe, pero trabaja arduamente. El perezoso, el flojo, el que quiere que le den subsidios, el que quiere vivir del Estado, ese no le gusta a Dios. A Dios le gusta el que trabaja, el que crea, el que mejora el mundo. Y vamos a ir viéndolo. La asistencia social de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué era, por qué vos actúa o actúo de esa manera. ¿De dónde surge ese pensamiento o ese comportamiento? Vámonos a Éxodo, capítulo 22, versículos del 22 al 24. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces, quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de usted. Palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo era de importante estos grupos para Dios. Por eso Dios crea el diezmo. Por eso Dios crea el diezmo. Era la 10ª parte de las cosechas. Era en especies, no en dineritos, no en dolarcitos, no a través del datáfono. Era en especie para ayudar a las familias menos favorecidas o a los grupos menos favorecidos, como las viudas, como Noemí y como Ruth. Fíjense, Ruth era viuda y era extranjera. Ruth entraba o cumplía dos de los grupos que el Señor mandaba a proteger por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo duro, difícil, de dura cerviz, de duro corazón. Solamente piensan en sus propios intereses y cumplían la ley de Moisés según su conveniencia. Y pusieron muchas normas y leyes de humanos que nuestro Señor Jesucristo vino a tumbar. Fíjense cómo vos sabía esto. Vos sabía que Dios lo había bendecido abundantemente y por eso trataba bien a sus criados, y por eso al saber de Noemí y al saber de Ruth, Ruth cumplía, era viuda y era extranjera. Pero además había algo de la ley del levirato. Entonces había muchas normas y muchas leyes que a Ruth la protegían. Y vos lo sabías. Vos lo sabías. Pero no podía ponerse de intransigente, echarla o maltratar. Vos cumplió la palabra de Dios y el mandato de Dios de proteger y de no maltratar ni a la viuda y al extranjero. Vamos a ver ahora un texto bíblico que nuestros queridos pastores, manos separados, utilizan para obligar a sus incautos a que les paguen el diezmo para que ellos se vuelvan multimillonarios. Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Ellos solamente leen uno que otro versiculito, pero se vuelan el contexto de la palabra de Dios. Vamos a ver el contexto. Vamos a darnos cuenta de que el diezmo no es para que el pastor o la pastora vivan sabroso, sino es para ayuda y asistencia. Y era
en el pueblo de Israel, para el pueblo, porque para el cristianismo no hay porcentaje. Usted puede dar 2%, 5%, 10%, 20%. Si usted quiere dar todo, eso es su problema. En el cristianismo no hay porcentaje, ni es obligatorio. Es como en el caso de vos, entender las leyes de Dios, por qué las leyes de Dios se dan y para quién va dirigido, que no es para el ni para el. Vamos, Malaquías 3, del 6 al 2. Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. En ese momento, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, idólatra, injusto, maltrataba a los pobres, le quitaba lo poco a las viudas, desprotegía a los huérfanos y era cruel con los extranjeros. Era un pueblo difícil. ¿Por qué Dios dice, yo soy el Señor y no he cambiado? Porque como es Dios y le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, no podía quebrantarla, aniquilándolos a ellos. Pero tenía ganas y siempre ha tenido ganas de destruirlos. Pero por su promesa y por ser Dios, no puede hacerlo. Pero él mismo les dijo en las mismas, en el mismo tiempo de Moisés, que otro pueblo que no era pueblo lo iba a reemplazar en la misión del plan de salvación, que no iban a ser ellos, que ellos iban a llegar únicamente hasta el Mesías. Obviamente, de ellos va a haber un remanente en la salvación, por lo que está diciendo el Señor. Tiene que cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes se han apartado de mis preceptos. Dios dice, de mis preceptos. Han creado unos preceptos para sacarle provecho a las cosas. Pero lo que yo quería, se han apartado de ellos. Como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, vuélvanse misericordiosos, vuélvanse compasivos, vuélvanse justos, dioses padres, dioses falsos. Conmigo les basta y les sobra. Os lo sabía de sobra. Y Ruth, a través del testimonio de Mahalón, va en busca de ese Dios y de las promesas de ese Dios verdadero, el único. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? La soberbia de corazón. Aquel que cree que no, ya no ha pecado, ya está, ya es salvo. Aquel que cree que en él o en ella no hay pecado porque ya él confesó que Jesús es su Señor y no necesita de confesar sus pecados, porque ya no tiene pecado. Miren, el pueblo de Israel ya sucedía. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Y entonces ahí estos pastores, estas pastoras toman este texto, lo descontextualizan y amenazan a los feligreses diciéndoles que si no pagan el diezmo le están robando a Dios. Vamos a ver cuál es el contexto de este texto. En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Aquí no dice, y así el pastor o la pastora podrá tener un jet privado, podrá tener un conjunto residencial, podrá vivir sabroso, podrá operarse los senos o los glúteos. La intención del diezmo era un banco de alimentos, era surtir
Un banco es como el sistema pensional. Los que mejor les va contribuyen con un porcentaje de su bendición, de sus bendiciones, para sustentar a aquellos que no pueden producir. Por ejemplo, una viuda anciana, unos niños huérfanos, un extranjero o unos extranjeros que estén pasando necesidades, o los levitas. Aquí los pastores se han autoproclamado levitas y se han robado el diezmo, Y eso es lo que sostiene las iglesias no católicas en estos tiempos. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes más rica fe. ¿Sabe qué dice un pastor? Un pastor dice, mira, tú paga el diezmo para que Dios abra los cielos y te bendiga. Si no hay siembra, si no hay ofrenda, si no hay diezmo, ¿cómo pretendes que Dios te bendiga? Señores, Dios en Malaquías le estaba hablando al pueblo de Israel como nación, como pueblo. Les estaba diciendo, ustedes no diezman y por lo tanto en el templo, en mi casa, no hay alimento para que yo sustente a estos 4 grupos de personas para los cuales creé en Dios. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros que están indefensos y obviamente mis servidores, los levitas. ¿Qué han hecho? No, solamente los pseudo levitas, porque el pastor y la pastora no son levitas, no son sacerdotes. Primero, una pastora no puede ser un levita, ni siquiera por ahí. Una mujer que le pagan diezmos y que se monta en un púlpito a enseñar, no es pastora, ni siquiera es levita, porque en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se permite el sacerdocio de mujer. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es una función de Cristo. De Cristo. Los levitas eran prefiguras de Cristo y los sacerdotes católicos, aún los sacerdotes ortodoxos, son in persona Cristo. In persona Cristo. Por eso tienen que ser varones. Varones. ¿Ya? No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Palabra de Dios. Eso es lo que tenía que ser Israel. Obedecer, ser justos, cumplir las normas lógicas de Dios, que las mandó, que las hizo pensando en todo el mundo. Dios tenía un corazón de justicia social desde el Antiguo Testamento. Ha sido el mismo. Él mismo lo dice. No he cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es igual de misericordioso, bueno, justo, noble desde el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nos hemos dejado envolver por ideas que trae el maligno, que siempre ha hablado mal del Padre, siempre ha hablado mal de nuestro Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo para darnos cuenta que esa asistencia social también está en el Nuevo Testamento y que la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, tiene el deber y la misión también de cumplir lo que Dios le pedía al pueblo de Israel a través del diezmo, la asistencia a los necesitados. Esa es una de las funciones, además de la Eucaristía, además de celebrar los sacramentos. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 al 16, y nos da unas pautas bastante fuertes. Dice, ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir. Noemí y Ruth no tenían a quien más recurrir. Eran unas viudas completas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender
a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia. La gente que le gusta zafarse de sus papás, de sus mamás cuando están ancianos, de sus abuelos, ¿sí? Eso no es agradable a Dios. Miren lo que es agradable. Y corresponder al amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. Estamos ya en el Nuevo Testamento, ya estamos sobre la ley del amor. Ya está la iglesia católica funcionando. La verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar, orando día y noche. Eso lo hacía Noemí y eso lo hacía Ruth. Pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. Mándales también estas cosas para que sean irreprensibles. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. En la lista de las viudas deben estar únicamente las que tengan más de 60 años, tercera edad, y no hayan tenido sino un solo esposo. Noemí solamente tuvo a Elimelech y Ruth solamente tuvo a Mahalón. Deben ser conocidas por sus buenas acciones. ¿Qué le agradó a Dios? Las buenas acciones de Ruth. Por haber criado bien a sus hijos, por haber recibido bien a los que llegan a su casa, por haber lavado los pies a los del pueblo santo y haber ayudado a los que sufren. En fin, por haberse dedicado a hacer toda clase de obras buenas. Ahí entra Ruth, ahí entra Ruth. Pero no pongas en la lista a las viudas de menos edad, porque cuando sus propios deseos las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo y resultan culpables de haber faltado a su compromiso. Además, andan de casa en casa y se vuelven perezosas. Algo que no era Ruth, era no ser perezosa. Y no solo perezosa, sino también chismosa, metiéndose en todo y diciendo cosas que no les convienen. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y que tengan hijos. Ruth era joven, se casa con vos y tiene a Obed. Fíjate cómo la palabra de Dios es exacta. Que tengan hijos, que sean amas de casa y que no den lugar a las críticas del enemigo. Pues algunas viudas ya se han apartado y han seguido a Satan. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. Así, la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quién recurrir. Palabra de Dios. Fíjense cómo es la función de la iglesia. La iglesia sí toma el concepto que Dios había dicho en el Antiguo Testamento acerca del diezmo y su función y lo aplica como una de sus misiones, que es la de la asistencia a aquellos grupos sociales menos favorecidos. ¿Quién llena eso? Los bendecidos de la iglesia, los que ofrendan, los que hacen, los que dan ayuda y asistencia, de los que Dios les da y los bendice. A través de su trabajo, por eso en el Nuevo Testamento no hay un porcentaje. Se da de corazón y se da el porcentaje que a ti te dé la gana, que tú sientas, que el Señor te mueva. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento no hay límite. Por eso del diezmo es completamente anticristiano. Eso no existe en el cristianismo. Eso existía en el Antiguo Testamento porque el pueblo de Israel era rebelde y porque Dios debía decirle todas las cosas explícitamente y aún diciéndole las cosas explícitamente no obedecía. Para terminar, vamos a ver qué dice el apóstol Santiago, qué es para Dios la verdadera religión y cómo pega con esto de la asistencia a los grupos menos favorecidos. Vámonos a Santiago, capítulo 1.
versículos del 22 al 27. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. No solamente fe, obra, fe y obra, doctrina católica, no como la doctrina protestante de sola fide. No. La doctrina católica es, tienes la fe, pero esa fe te lleva a las obras. ¿Por qué? Porque las obras muestran el grado de tu. Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, ya vos cumplía la ley perfecta de la libertad. Él daba amor, cariño, comprensión, misericordia, libremente, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad de la palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo hay una línea de conexión en todo el nuevo, en toda la palabra de Dios, del mismo tema. El diezmo no es para comprar las bendiciones de Dios, no es para que el pastor o la pastora se vuelvan millonarios y vivan una vida sabrosa. Ya el diezmo no existe. Existe la ofrenda de corazón con una intención específica y no tiene límites. Puedes entregar el 2% o el 98% para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.